horrible. Sí, la verdad que sí. Y da hasta pudor, ¿no? Porque, a ver, chicos que vienen aquí a Buenos Aires del interior hablando, ¿no? O que dejan sus casas, siendo quizás de la provincia, con sueños, con ganas de ¿Vos triunfar. sos del interior? Sí. Yo soy del interior. Yo viví en Vinimos a esta pensionado, de ciudad, hecho. Yo viví yo también. el primer año que llegué aquí. No, Cuando venís con una mano atrás y claro, con otra adelante. no es autorreferencial, por supuesto. No, para pero nada. llegamos aquí y uno sale a trabajar. Y obviamente hay buitres. Y te encontrás con hay un montón buitres de este por todos tipo de lados. personas Sí, que hay buitres. intentan llevarte para un lugar que si vos no tenés una contención No. familiar o a alguien con quien respaldarte, tal vez puede ser que caigas como estas criaturas que no tienen la culpa, que simplemente fueron convencidos. Vamos a darle ya de por sí la bienvenida a Cintia Inger, ¿no? ¿Está bien? Sí. Que es psicóloga infanto-juvenil. ¿Cómo te va, Cintia? ¿Qué Gracias tal? por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación y por hacer ¿Qué me puede público decir este cuando escuchamos aquí a la abogada, cuando tocamos estos temas que parecen que no existen, pero están? Y cada vez se sabe más, porque hay gente que habla, pero desde hace muchos años, décadas, esto sucede. Lo que pasa es que ahora se sabe, pero esto sucede hace mucho tiempo. Chicos que vienen del interior, que se van relacionando, no digo del interior, quizás de la provincia, o que se van de su casa por no aguantar la situación familiar o por una Lo que decisión fuere, sí. de independizarse, y aparece en la noche, porque la noche es el problema. Aunque no crea o el día, pero en la noche siempre hay como un halo allí de invitación a ciertas cosas ilícitas, donde el menor, que quizás sin tenerla muy clara, accede. A ver, yo creo que hay diferentes variables. A mí me parece que el dinero es un factor El dinero, tan fundamental. importante como la noche. Por supuesto. De lo que estamos hablando cuando nos referimos al dinero o a la noche es de chicos en situación de vulnerabilidad. Siempre. Ya sea o porque están en un ambiente que no es de niños ni de jóvenes, que es la noche, o porque están atravesados por la variable del dinero, que tampoco es algo que corresponde que un niño y un joven tenga que ver con eso. Cabe decir que hoy un chico de 15, 16 años no es lo mismo que hace 20 años, por supuesto, ¿no? Es un chico que Según Robert. es menor. A lo que voy es que hoy por hoy están tan expuestos a los peligros, que antes hasta incluso era uno más inconsciente. Hoy por hoy los chicos salen y realmente con todo lo que pasa de día o de noche y con esto al alcance de la mano, es casi imposible para los padres, me parece a mí, estar cerca de la vida diaria de sus niños, porque la verdad hay que decirlo, a través de esto pasan muchas cosas del celular. Lo que pasa es que pasan las cosas buenas y las malas. Sí, recién ustedes hablaban hace un ratito en la nota con Mauro Zeta de el tema de que los chicos eran ubicados en lugar de objeto. Sí. Una de las cosas que tiene el fútbol y el dinero atravesando el fútbol de inferiores es que los chicos dejan de ser niños y dejan de ser sujetos para convertirse en objetos de intercambio comercial. Tal cual. Los Son chicos números. son en tanto valen. ¿Y qué es lo que valen? Aquello por lo cual lo vamos a poder vender el día de mañana a otro club o a Europa. Empiezan a los 13, 14 años. Hay que Más decirlo. chicos también. Más chicos también, claro. Mucho más chicos Sí, también. sí, Empiezan desde infantiles. Pasa también en el tenis, que ahí están las famosas clínicas o escuelas de tenis, que los chicos empiezan desde muy Pero el niños. fútbol, al ser un deporte más popular, Sí, me parece exacto. que... Hay otra hay otra exposición. exposición y además también otra está demanda. ya está muy relacionado, familiarizado con el tema del que si sos famoso, si salís en la tele, si tenés un romance con fácil. alguna vedette, con lo que sea, ya, rápido. Lo inmediato, exacto. Los chicos saben que salen con determinadas camisetas o determinadas remeras con el escudito de los clubes más importantes y consiguen lo que quieren. Desde gente que les ofrece ropa para ¿Tan que así si les es? hacen... Sí, tan así. Más de lo que uno se imagina. Lo que pasa que cuando se habla de maltrato, cuando se habla de te regalo un celular o te pones esta ropa a cambio de plata, como no hay alguna cuestión legal involucrada tan severamente, no se habla, se tapa o se deja pasar. Es el famoso canje, por ejemplo, lo tomamos como el famoso canje. Exacto. Las invitaciones posteriores a los boliches a la noche, la barra de tragos Las libres, presencias. los actos de presencia. Pero eso está en el límite y no hay nada ilegal. Exacto. No. Como acá se trató de un tema de abuso, acá ya sí hay una pena que Acá tiene sí. que ver con esto, entonces por eso se destapa toda esta Y olla. hay algo previo, por supuesto, algo que se armó con premeditación. ¿Cuántos años hace que venimos hablando, que se viene desarrollando este tipo de tareas dentro del club? Y ¿Se supo, ya está dicho en la causa? 6, 7 años más o menos. O sea que hay personas que de hecho ya dejaron la pensión y que por ahí ahora continuaron su carrera futbolística. Como mayores de que edad. deberían, exacto, que son mayores de edad, que deberían tal vez ser llamados a declarar o al menos brindar un testimonio para ver si a ellos les pasó exactamente lo mismo.
Va a ser muy difícil y de todas maneras yo con el tema judicial no quiero meterme tanto, pero se debería. Lo que pasa que es esto que también ustedes decían hace un rato. Hay tanta gente involucrada y hay tantos factores de poder involucrados que esto no es solamente una olla de famosos. Lo que pasa es que si se empieza a buscar la punta del ovillo, cuando se va llegando a esa punta del ovillo, van a ir saliendo, no sé, estamos hablando, todas son especulaciones, pero hay nombres conocidos, de gente famosa, en relacionistas públicos por un lado, como usted dice, esas dádivas que se le dan a estos jóvenes con ansias, con ganas de triunfar, como decíamos hace instantes, de la noche a la mañana quieren ser famosos, estrellas, ¿no? Y todo viene por un celular, por un viaje, por un canje. ¿Qué lesiones le queda a un joven? Esto depende, por supuesto, de la característica personal de cada uno de estos chicos. Depende si para ellos esto fue un juego y una aventura o realmente lo sufrieron muy pasivamente y querían denunciarlo antes y no podía. Hay chicos que a veces creen que esto es una aventura, es un juego y la secuela no es tanta y no hay consecuencia. No me refiero a la situación de abuso, sino a esto del canje o de meterse en ciertas cosas a cambio de dinero. Si realmente ellos siempre fueron objetos pasivos de esto y se dejaron llevar por temor o por pensar que iban a tener consecuencias severas en caso de denunciarlo, las secuelas por supuesto van a ser más graves. De todas maneras depende de cada uno de los chicos. Hay chicos que a cambio de plata hacen cosas y lo toman como canchereando. O sea, pero eso no hace después a futuro una mella, una herida, no abre un cierto rencor tal vez con el paso de los años. ¿No? A ver, hay posibilidades, vuelvo a insistir, es según la persona. Sí, por supuesto que lo que queda es un sabor amargo, pero hay una diferencia entre si ellos lo sufren pasivamente o se creen parte de esto y lo toman como un juego. Hay casos que pasan 30, 40 años y luego la persona que pasó ese abuso en su adolescencia, en su infancia, bueno, lo manifiesta y no digo que ya sea tarde, pero muchas veces esta persona dice, no, pero ¿para qué lo voy a contar? ¿Para qué lo voy a decir si pasó en aquel momento? Lo bueno es que ahora, en esta época, lo bueno es que en esta época que estamos viviendo, año 2018, ya eso no va más. Ahora la gente que pasó esas situaciones de joven, de niño, de adolescente, lo puede denunciar. Por más que haya prescripto la causa o que la persona abusadora haya hasta muerto, hoy la gente tiene la valentía de decirlo. Hace unos años no la valentía eso. Y además todo lo que se está hablando de los derechos del niño. Ojo que igual también por otro lado, lo que yo decía recién no tenía que ver con chicos abusados. No, el abuso es otro tema totalmente diferente. Yo lo que decía es que a veces hay chicos de 16, 17 años que les dicen, mira, esta modelo quiere estar con vos, esta mina del club quiere estar con vos, y ellos lo toman como una aventura. 17 años. Es abuso desde lo legal. Y 30 días es menor de edad. No, está claro, es abuso desde lo legal, pero para ellos no es una situación que la sufren pasivamente. A esto me refería, no a un chico abusado. El abuso sexual, ya de por sí, que es un abuso ilegal, ahí sí estamos bandeándonos a lo ilegal. ¿Cuáles son las consecuencias que tienen estas criaturas? Que además tiene un aditamento este abuso, porque hablamos de una persona con VIH que mantenía relaciones sexuales con estos jóvenes, teniendo en cuenta que podía llegar a contagiarlos, o sea que podía llegar a truncar tal vez la vida futura de esta persona. Mira, una de las cosas que se sabe en el ambiente del fútbol, y por lo cual durante muchos años se le tuvo mucho rechazo a que los psicólogos trabajaran dentro de los clubes, sobre todo de los clubes más importantes, tenía que ver con los secretos. ¿Tiene precedentes usted de que esto ha sucedido en otros clubes? No, a este nivel de abusos no. No. Sí, de situaciones de maltrato, de técnicos que gritan, de técnicos que humillan, de técnicos que dicen cosas groseras, que como decía antes, como no tienen que ver con lo legal y como no son punibles, entonces pasan de largo. Y a esto iba, los chicos tienen mucho miedo de denunciar, porque temen las consecuencias, que las consecuencias van a ser, si el técnico se entera que vos le contaste esto al psicólogo, no te va a poner más. Y esto circula entre ellos. Y si no circula entre ellos, circula muchas veces entre los técnicos. Lo que se abre en el vestuario, queda en el vestuario. Lo que pasa acá, queda acá. No se lo pueden ir a contar a nadie. Entonces uno viene en el rol de psicólogo a escuchar lo que al otro le pasa y el otro no está en condiciones de hablar porque tiene miedo. Entonces, evidentemente este chico que fue el primero que pudo hablar y que se quebró... Ese miedo por varias razones. Uno de los miedos más grandes es que se le corte la carrera. Absolutamente. Se le corte la posibilidad que volver a su lugar de origen. Y que todos esos sueños que van alimentando año a año, siendo menores, se ven truncados,
por abrir la boca, el famoso abrir la boca, ¿no? Sí, y además las presiones muchas veces de las familias Sí, que sí. sin saber esto le contestan a los chicos, O a pero no, sabiendas también, ¿eh? estás en Quédate. Buenos Aires, Claro. estás en un lugar donde desean miles de personas estar y vos tenés la posibilidad de estar, tenés que quedarte, no podés decir que Bancala, no. bancala, Exactamente, y el chico viene y dice, a ver, ¿sabe qué pasa? Yo en mi casa tomábamos un saquito de mate cocido entre 4. Hoy que estoy acá y que tengo la posibilidad y que me están dando una beca por cierta cantidad de dinero para estar acá, yo no me puedo volver a mi casa, yo tengo que ayudar a mis hermanitos, entonces me banco cualquier Y cosa. hay gente, Bueno. hay niños y adolescentes que lamentablemente piensan que ese es el peaje que hay que pagar para conseguir a futuro el sueño deseado, ¿no? Sí. Y Igual ese es el... lo más grave es que los adultos pensemos que ese es el peaje Por que tienen supuesto, que pagar. ahí es lo que Claro. no solamente el menor que está en esa situación tan compleja que hasta debe estar asustadísimo, sino el abuso deshonesto de ese mayor que sabiendo que esto es un delito, lo prosigue por años, porque esto no es de ahora, esto hace muchos años que No, sucede. y me Pasa que están gustaría- hablando ahora. Y me gustaría volver a la pregunta que le hice, que era que, qué tipo de herida le hace o le genera al adolescente o al joven este tipo de abuso, porque a mí se me ocurre que es como que le va apagando la luz. Puede, por supuesto, caer en situaciones de depresión, puede, por supuesto, tener determinadas inhibiciones a nivel sexual. Cuando uno escucha pacientes adultos que han atravesado situaciones de abuso en la infancia o en la adolescencia, hay una marca de mucho dolor, hay mucha desconfianza. La palabra desconfianza me parece que es una que explica muy bien lo que queda a partir de esto. Y pueden ser reincidentes también ellos como abusadores. Hay como un determinado patrón, pero cuando es No más digo siempre, sistemático. pero en algunos Sí, casos sí. se ha hablado de que la persona que fue abusada de chico, después de muchos años de no tratarlo, de no manifestarlo, de no erradicarlo, también comete, quizás, no digo que pasa siempre, pero hay casos en los que vuelven otra vez y son ellos los victimarios. Sí, tiene que ver con la crianza en determinados Totalmente. ámbitos de perversión Sí. y la Sí, posibilidad pero de viene más como estructurar. una relación intrafamiliar que no de, Exactamente. que no de Sí, ser sí, sí. abusado por un tercero. Como una digamos. cuestión de estructura más Ok. psicopática o de perversión. Viene más como algo ya mucho más anclado en la personalidad. En general, los chicos que se topan con esto por culpa de un otro que se los impone, van más para el lado de la depresión o para... Ahora, O para callarse y meterse para adentro. Para las inhibiciones. De hecho, hay una serie muy buena que es de Nueva York que se llama La Ley y el Orden, que seguramente muchos Sí, deben ver. sí. Uno de los capítulos habla justamente de un entrenador de básquet que realizaba distintas actitudes de abuso sexual con sus alumnos o entrenados, ponele. Y había, de hecho, uno de los chicos que era una gran estrella de básquet, que había terminado siendo como figura de todos los chiquitos, y que finalmente es él el que da el primer paso a decir, bueno, yo fui abusado por fulano de tal cuando tenía 9 años, ahí comenzó mi abuso, cuenta toda su historia, ahí finalmente se resuelve el caso. Esto realmente es lo que también sucede, por eso decía, si esto viene de 6 o 7 años, tiene que haber algún adulto ya, alguna persona mayor de edad, que haya vivido estos momentos terroríficos dentro de la pensión. Lo que pasa es que, bueno, acá tiene que haber uno que diga, ok, yo voy a hablar, yo lo voy a denunciar, yo me animo y dar la cara, que es como, digamos, son todos estos circuitos donde una víctima tiene vergüenza de denunciar, porque Claro. primero es acusada la víctima Tal cual. para después ir al victimario. Pasan los casos de violencia, pasan los casos de abuso, pasan los casos de donde hay realmente cuestiones de poder en juego, digamos. Se animan después de mucho tiempo y cuando uno se anima, ahí viene la catarata. Pasó hace poco en una empresa de relaciones públicas también, Sí. con uno de los dueños de la empresa. Sí, sí. O sea, son todas situaciones donde uno necesita hablar para que después desencadene que todos se sin animen. hacer paralelismos, pero pasó en Hollywood. Claro. Pasó en Hollywood, ¿Con el donde director? una persona, donde una mujer salió a hablar, Mila Sorbino, en contra de Harley Weinstein, y de allí se hizo todo un tendal de mujeres que habían padecido esta situación de abuso deshonesto cuando ellas eran menores, y de hecho este hombre está a punto de ir a la cárcel, si es que no ha ido ya. Y por otro lado, también en Europa sucedió algo en controverso con esto, ¿no? Pero sí, habla una persona y quizás eso sirve y habilita a otras personas que pasaron lo mismo para decir, mira, a mí también, yo fui víctima de esto. El tema es tener la valentía de Porque da hablarlo. mucha vergüenza. Claro, da bueno. mucha vergüenza. Porque, a ver, la primera frase, que esto lo sabemos todos y es habitual, la primera frase es ¿qué habrás hecho para que te miren? ¿Qué habrás hecho para que te ¿Y sabe toquen? qué? ¿Qué habrás hecho? Son hombres. Y a veces también cuando los hombres cuentan o contamos situaciones tan tristes,
hay hasta más pudor. Hiere el ego. No sé, no quiero hacer diferencia de género ni nada, pero me parece que para el hombre quizás le es muchísimo más duro en contar que de varón, pero bueno, vos, viste. Sí, o te pegan o te abusan. ¿Para qué lo contás ahora? Sos un mariquita, por eso ahora entiendo por tal cosa, porque eso pasa. No digo siempre, pero inframuros eso pasa. Sí, claro. ¿Para qué lo vas pasa. a decir? Pero jorobate, a vos cuando eras chico. Ahora, Pensá eso y sumale lo que decía recién la psicóloga, que es la presión familiar. Sí. Esto del que bancala, quédate. Bueno, no O si pasa lo sabes, nada. no lo cuentes. Exactamente. O no se te ocurra decir nada, mirá No. si te volvés otra vez. Bueno, justo yo estaba por decir algo en relación a esto, que es la cantidad de demanda que hay ahora de atención en relación a los abusos intrafamiliares o de personas cercanas, más allá del fútbol, de personas cercanas círculo. a chicos, Claro. padrinos, padrastros, Vecinos. abuelos, sanguíneos, vecinos, y que en un principio a los padres les cuesta creer y en general no lo creen de primera instancia. Hay todo un proceso en el que los padres, no, Mire. pero mirá lo que está diciendo, no. Creo que en Está estos tiempos mintiendo. ahora sí lo creen. Después de todo lo que estamos viviendo en este mundo, sobre todo en estas situaciones, y como van las noticias de rápido, yo creo hoy por hoy hay muchos padres que uno los escucha comentar que hasta tienen cámaras ocultas en sus casas cuando dejan a sus hijos en manos de la abuela, en manos del tío, en manos de la tía, en manos de la señora que los cuida. Ahora ya quien puede tener la cámara, por supuesto, Claro. y quien no, está atento de quien, bueno, hablamos con la semana pasada, ¿te acuerdas la madre Sí. de este chico que bailaba folclore y que fue abusado por su Sí. profesora y que Baila. esa profesora era amiga del círculo íntimo Claro. de la familia? Que esta mujer se lo dejaba, o lo dejaba ir a dormir a la casa de esta señora con absoluta confianza, y era la abusadora. Esto suele pasar, porque justamente lo que busca la persona que involucra a un chico es saber que tiene la confianza del grupo y que no es creíble si el chico lo acusa. Ahora, ¿cómo se previene? ¿Cómo los padres pueden prever y prevenir esta situación? Tiene que haber cambios de conducta en los chicos. ¿Cómo se hace si vos mandás un chico al colegio, ¿Y mandás pero un chico cómo lo ves? a un Si el pensionado chico de es fútbol? Jujuy y lo tenés en un pensionado en Ciudad de Claro. Buenos Aires, ¿cómo ves eso? ¿Qué pasa con esos padres, no, que trabajan todo el día, Pero es que lo que vos mandan a decías. sus chicos al pensionado? Bueno, van a tener una mejor calidad de vida, van a estudiar, van a hacer o van a cumplir su sueño. ¿Cómo hacen estos padres para controlar de cerca a estos chicos? A ver, tenés dos variables, A ¿no? ver. Y en el medio un montón de matices. Uno es el que dice, te tenés que quedar ahí, a costa de cualquier precio. Yo Claro. prefiero no escuchar y prefiero negar lo que me estás diciendo porque vos te tenés que quedar ahí porque así nos vamos a salvar todos. Y otro es lo que vos decías al principio de la nota. Esto. Es imposible que hoy por hoy, con la facilidad que todos De tienen de comunicarse. tener un celular y de comunicarse, no estés haciendo una videocámara con tu hijo y no veas que a tu hijo algo le está pasando. Que cambió el tono de voz, que está más triste, que está más nervioso, que está más ansioso. Digamos, Mire, También puede ser que esté, perdón Robert, Sí. pero también puede ser que esté triste por la lejanía, por el desarraigo, Claro, por la falta que de esté vi- ansioso por tener Sí. ganas de continuar, de crecer, porque esas son como es una pequeña línea que no se puede distinguir tal vez fácilmente, y sobre todo si hablamos de familias vulnerables que tal vez no tienen el 100% de los recursos. Recién la defensora del pueblo decía que había chicos que hasta tenían muchos problemas en lectoescritura. está bien, pero si vos ves que tu hijo en el tiempo sigue manteniendo este cambio de conducta y sigue estando mal, seguí insistiendo a ver qué hay pasa. padres que te dicen, y lo han comentado en ciertas circunstancias, que ellos llaman por teléfono, acorde a la voz del hijo, como usted dice. Ellos inmediatamente ahí hacen un testeo de mi hijo, no la está pasando bien. El timbre de voz, la manera de hablar, el monocorde o no, de lo que sea la situación, el padre o la madre intuye o se da cuenta que a su hijo algo le está pasando. Pero como hoy todo es apocopado, todo es a través del WhatsApp y demás, es muy fácil que el chico pueda ocultar o pueda mentir una situación para quizás no herir a su familia, ¿no? Está Y bien, no preocuparla. pero se da cuenta el que duerme en la misma habitación que el Claro. chico, se puede dar cuenta Sí. el técnico, se puede dar cuenta el preparador físico, que está horas con él durante todos los días. Entonces ve que hay algo a ese chico que le pasa. Se puede dar cuenta un profesor de Hay que colegio. estar pendientes de los chicos. Hay que estar encima atentos de a los chicos. Hay que cuidarlos. Este Sí. es el punto. Hay que Sean cuidarlos. de 12, 9 y de 17. Absolutamente. Hay que estar encima de los chicos. Son niños en un mundo de reglas adultas. Y hay que tener en cuenta eso que a ellos les va a pasar por estar en esas reglas adultas. Ellos están sometidos a la presión del dinero, a la presión de la competencia, a la presión de la soledad, a la presión de la responsabilidad, que si llegan tarde al entrenamiento tienen sanciones, que si les va mal en el colegio pueden tener ¿Y sanciones. sabe qué? La responsabilidad es que quizás ese chico puede
puede ser el sostén de toda una familia que está esperando que este muchacho Claro. sea el ídolo que tanto estaban esperando. Además. Porque con él se van a salvar. Además, Esa es una presión que hay Todos chicos... quieren ser Messi. Claro. Todos ahí quieren está. tener el Sí. mismo modelo. sí, esto no pasaba en el fútbol de hace 30 años atrás, porque el dinero no circulaba de Mire, este modo. ¿cuándo fue? A ver, déjame recordar. La entrevisté hace poco a la mujer de lo que fue un gran futbolista, sin dar nombres. Ella me dijo que hace 30 años o 20 años, un futbolista, como mucho cuando ganaron la Copa Mundial, les dieron de regalo un auto a uno de los jugadores de la selección, un auto y $100.000. Que hoy por hoy sería un chiste, una risa, cuando estamos hablando de pases o compra de jugadores por más de $10 millones o más, o 80, más. depende de quién sea el portador de la camiseta. Entonces, desde ese entonces, a cómo cambió la vida, que antes el chico sabía que iba a aspirar, bueno, a el mérito por el hecho de ser jugador, y por ahí sí, un buen dinero para salir. Ahora no, ahora la cifra es tan grande y tan alta que me parece que la ambición también ha subido, y es a coste de lo que cueste, ¿no? Bueno, pero vos lo ves en chicos inferiores con las marcas de celulares que tienen, con los modelos de Y los celulares autos que que tienen tendrán y los también. autos que Autos. tienen cuando recién cumplen 17 años. La vida que también llevan. Absolutamente. Departamentos y Autos, viajes. relojes, departamentos, viajes, la Promesas. ropa. Lo hemos visto nosotros. Sí, tal cual, por eso. Porque realmente es un mundo que llama mucho la atención y Y porque además salen de no tener absolutamente Nada. nada a tener todo Y otra, en muy poquito tiempo. Y la promesa de más. y otra de las cosas que vos y yo hemos visto, la hablamos hace unos instantes a solas, es el séquito. Porque con Los ese, amigos del campeón. con ese futbolista, con esa promesa de fútbol, ese chico de 16, 17 años que hasta no puede manejar a menos que sea emancipado por sus padres y demás, él no sé si lo va construyendo, pero se va construyendo un círculo a su alrededor que es un séquito. El relacionista público, el amiguito, el que lo provee de tal cosa u otra, el que la familia cree que lo está cuidando y quizás no es así, lo está induciendo a otra situación no muy satisfactoria para ellos, que pasan los años y ya queda prácticamente obsoleto porque son parte de su círculo íntimo. Bueno, vos hablabas hace un ratito de los representantes. Sí. Esto es, No quería decir esa palabra. es un pero- tema, pero no. No quería ahondar en esa situación, Es pero que lo hemos ahondar en visto. eso es abrir otra olla, porque vos tenés representantes absolutamente responsables y conscientes de que están trabajando con niños y con menores de edad, que tienen trabajando con ellos grupos de personas que van a los clubes, que almuerzan con los chicos, que los acompañan, que si les van, que si Y les compran los saben- botines, Y que saben que hay gente al acecho. totalmente, y que los cuidan. Pero al mismo tiempo tenés otro que te dice, no, yo mientras era titular me trajeron el celular, me llevaban acá, me traían ropa, me traían botines. Cuando el técnico no me puso, ya no me atienden el teléfono. Claro. Y ese chico armó un vínculo de confianza con ese representante representante convenció a la familia de que él iba a hacerse cargo del chico y que lo iba a cuidar y que lo iba a llevar al estrellato. Y como un técnico no lo pone, el chico empieza a caer en desgracia, para llamarlo de Y alguna busca manera. otros peces menos gordos que ese representante O va para... hablando con Y los ahí mismos aprovechan. compañeros que tal vez sí encuentran eso en el otro representante y bueno, y comparten y entonces así, y terminan siempre en medio de esa red, pobres, que no Lo llegan dijiste vos, a los salir. actos de presencia. Claro, sí, Estamos los actos de acostumbrados, presencia, olvidá. uno que es periodista y da vueltas y conoce en este ambiente muchísimas personas que trabajan en los medios o en el fútbol, en este caso que estamos hablando puntual, y después viven de los actos de presencia. ¿Qué significa un acto de presencia? Ir a una discoteca, ir a un restaurante, ir a una inauguración. Por ahí 3 discotecas al mismo en la misma noche. de manos de un representante también que va tirando sus líneas para ver a dónde cae este chico, que muchas veces son menores los chiquitos, o los chicos que van 16, 17, que los ves y en cuanto a físico parecen adultos enormes, Ahora, pero la son pre- menores. La pregunta es Exacto. cuando va un chico a hablar con usted, por ejemplo, y le dice, bueno, yo estoy padeciendo este tipo de circunstancias y la verdad es que a mí me da mucho miedo hablar y demás. ¿Cómo se trata esto? Porque es muy difícil de llevar, porque es cierto lo que dice la criatura o el joven, es cierto, y también es cierto que lo que está haciendo está muy mal. O lo que le están obligando a hacer. es muy mal. Legalmente uno tiene la obligación de hacer la denuncia porque se están vulnerando derechos de niños. Como, Sí. Usted como psicóloga. Exactamente. Como- El secreto profesional es una cosa, Y se pero lo cuando- comunica. en realidad, claro, hay que avisarle al menor que esto uno lo tiene que denunciar porque se están vulnerando derechos del niño y que van por encima del secreto Sí, profesional. el menor se niega y le pide que no sea porque le va a complicar mucho más aún a él. La verdad es que nunca me pasó. Honestamente,
desde lo legal habría que ver bien qué pasa con eso. Conozco el caso de una psicóloga a la que en su consultorio una menor le comentó que su papá estaba abusando de ella y porque tardó 8 meses en hacer la denuncia le quitaron la matrícula. Entonces hay que ver bien qué pasa con esto. Nunca me pasó, ni en el ámbito institucional ni en el ámbito privado. Pero también depende dónde uno está escuchando la denuncia. Si lo está escuchando dentro de un ámbito de salud, del gabinete de un club, del gabinete de una escuela o en el consultorio. De todas maneras, en cualquiera de esos casos, los derechos del niño vulnerados es lo primero a lo que hay que atender. Y en este punto me parece que, por más que el niño diga no porque, desde lo ético uno no podría quedarse callado. ¿Cómo comienza esa investigación? En el caso, por ejemplo, un caso hipotético que usted tiene uno de sus pacientes, es un chico o una chica joven, una menor, le cuenta que está pasando una situación, por ejemplo, en el club, en el club de bar, en el club de fútbol, que está pasando esto, y le pide que por favor no cuente nada. Si usted lo denuncia, después, bueno, me dice que judicialmente hasta el momento, me imagino que le actuará la justicia, intervendrá la un defensoría. abogado, una defensoría del menor, por supuesto. Sí. ¿Y qué pasa si el chico no continúa y se retracta y dice que todo eso es mentira? Que eso no sucedió, que simplemente fue un acto... Y ya eso va a quedar en el ámbito de la justicia, seguir la investigación más allá de lo que el chico diga. Se sabe que lo más probable es que el chico lo niegue, que la familia presione, se sabe que esto existe, pero se supone que la justicia interviene de oficio y sigue el caso hasta estar realmente, la justicia seria, sí, hay de todo. Claro. Hasta estar totalmente convencida de que realmente el chico tiró, fabuló eso y tiró una mentira y después, cuando se retractó en realidad, era porque se dio cuenta de las consecuencias de su mentira. Pero si no, en general, cuando la justicia empieza a intervenir y el chico empieza a encontrar seguridad en los adultos que lo rodean y que lo pueden ayudar, es muy difícil que el chico se retracte. Cuando siente la contención. Exactamente, es que de esto se trata, de no dejarlos solos, porque todas las escenas de las que estuvimos hablando hasta ahora, o la noche, o la pensión de un club, o la calle, o cuando un representante le deja de atender el teléfono, tienen que ver con escenas de soledad, de chicos que están en situación de vulnerabilidad por soledad y que no saben en quién confiar y a quién recurrir. Y que aquellas personas en las que podrían confiar se les dice, no, a este no le cuentes, porque si le contás tiene consecuencias. Entonces terminan atrapados, terminan entre la espalda. Absolutamente. Es que de esto se trata, de buscar cómo maniobrar y manipular la situación de alrededor para que ellos queden absolutamente pasivos y no tengan herramientas para defenderse de cualquier cosa que les venga de afuera. Justamente de esto se trata. Ahora, si no se pueden defender, por ejemplo, y se encuentran en ese estado de vulnerabilidad, porque por ahí algún joven que nos está mirando ahora le pasa lo mismo, tal vez sin estar en una pensión de un club importante, pero tal vez le está pasando lo mismo con algún entrenador y demás. ¿Qué debería hacer el menor si esto sucede? En primer lugar, si tenés a la familia cerca, tratar de hablar con mamá y papá, y si mamá y papá no le da la contención, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar algún adulto en quien él sienta que puede confiar, o algún preparador, o algún técnico de años anteriores, o algún amigo más grande, siempre alguna figura alrededor en quien el chico pueda confiar tiene que haber. Es muy difícil pensar que no hay nadie confiable Para alrededor. aquellos que nos están mirando, me están pasando una pregunta que es muy interesante, ¿no? Seguramente hay chicos que no tienen la posibilidad de tener hasta un teléfono, porque... A ver, hoy por hoy hay gente que no tiene recursos para pagar una línea telefónica, que no tiene la posibilidad siquiera de poder comunicarse en su familia a kilómetros y kilómetros de distancia. También hay que tener en cuenta el entorno, ¿no? Cómo lo observan. Por ejemplo, estamos hablando de 60 jugadores, ¿no? 60 menores que estaban allí en este pensionado. Cuando se va armando esa red de investigación, me refiero a investigación psicológica, investigación judicial, policíaca, etcétera, etcétera, muchas veces entre ellos se ponen de acuerdo los chicos por miedo, para no contar que lo que me pasó a mí le está pasando al otro, pero como el otro dice no cuentes nada porque te vas a jorobar, no vas a tener el teléfono, no vas a salir, haceme caso. Van a estar guardados, claro. No te van a poner a jugar. Entonces, nada. cuando hay un bloque que se forma entre esos menores que han sido abusados o, bueno, inducidos a situaciones totalmente deshonestas, es difícil también llegar, ¿no? Porque cada uno... Que es como un bloque que se va armando entre ellos para no llegar, ¿no? No, yo creo que la clave ahí está en saber preguntar y saber escuchar. Ahí estamos, ahí vamos. Te voy a contar una anécdota, un cuentito muy chiquito que me parece que viene a cuento de esto. 4 amigos no habían estudiado para una prueba, se ponen de acuerdo y le dicen al profesor que no pueden rendir el examen porque tuvieron el fin de semana un accidente con el auto. Que habían viajado a un lugar y que tuvieron un accidente. Le piden que postergue la prueba, el profesor les dice que sí. Vienen a la semana, cuando les toma la prueba, los sienta cada uno en otra punta del aula y les dice que escriban
cómo fue el accidente, dónde estaban sentados, contra qué chocaron, si chocaron, qué les pasó, quién se lastimó, quién los socorrió. A ver si coinciden las versiones. Exactamente. Sí. Hay que saber preguntar. Cuando vos ves una situación donde te das cuenta que hay un bloque de silencio y que esto tiene que ver con el encubrimiento, la clave está en saber preguntar y saber escuchar. Y en algún lado se va a filtrar. Cuando alguien repite una mentira, en el tiempo es imposible que la cuente igual. Porque al estar inventándola... de la mentira que dijo anteriormente, por supuesto. Hay que estar atentos a esa mentira también. Absolutamente. Esto se usa mucho cuando uno trabaja con chicos abusados. Uno les pregunta, en marzo cuentan una historia, en mayo cuentan la misma y en septiembre cuentan la misma. Eso significa que realmente lo vivieron. Cuando uno a las 2 semanas está contando una versión diferente, es porque algo está cambiando, no porque algo se está acordando o algo se está olvidando, sino porque algo está cambiando. Entonces la clave ahí es que la gente que escucha esté formada y preparada para escuchar y saber preguntar. Lo acaba de decir la doctora, hay que estar atento. Volvemos a lo mismo. A las manifestaciones, a los contactos, a las juntas. A mí me sigue haciendo ruido esta cuestión que le decía recién a la doctora, que me da la sensación que muchas de las familias o mucho del entorno que rodea el fútbol argentino no tiene los suficientes recursos como para poder llevar a cabo ese tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque está muy ocupado en la plata que deja el jugador, en los acuerdos comerciales que se puede generar, en cuanto a qué lo representa. Y sí, que es el qué salvador representa. de la familia, que este chico No, pero puede... más allá, o sea, me refiero como institución, ¿entendés? Como que vos vas a la institución pensando que es lo mejor que te puede pasar. Claro, que es el mejor lugar donde puede estar tu hijo. Exactamente, y el padre deja a su criatura ahí, por ahí a miles de kilómetros de distancia. Y dentro de esa institución, no sé si hay gente idónea o con los recursos necesarios para poder afrontar este tipo de contención, porque están todos metidos en la misma. Y bueno, pero yo se los decía hace un rato, hace muy pocos años que los clubes tomaron conciencia de la necesidad de un equipo que trabaje en salud mental con los chicos. Pero le pregunto, ¿hace cuántos años que esto está pasando? ¿Quién sabe? ¿Cuántos años? Claro, ese es el tema. Habría que preguntarle a los jugadores que hoy tienen 50 años. Bueno, a eso me refiero. Habría que preguntarle a los jugadores mayores, a ver si alguno puede decir si eso pasó en algún momento de su vida y si se atreven a contarlo. O si... Dice llanamente, en aquellos años, hace 30, 40 años atrás, eso sucedía y tenía otro nombre, otra situación, o simplemente era lo que había que hacer. O otra lo que se debía aceptación hacer. social. Lamentablemente ha pasado Convengamos eso. que hace muchos años no se hablaba de nada, no se hablaba ni de abuso sexual, no se hablaba de violencia de género, era todo normalizado. No se incorporaba. Como era que normal, sí. Era normal, era algo que se tenía que vivir porque, bueno, la mujer, es más, ha pasado... Aún hoy, Mirta Legrand preguntándole a una persona con violencia de género diciendo, ¿y vos qué habías hecho para que se pusiera así? O sea, una cosa completamente fuera de foco. Erróneamente. Después pido disculpas, todo bien, pero el derecho de piso. Erróneamente la gente pensaba, los menores, hombres, mujeres, gente que iba a trabajar y que tenía la necesidad, porque no le quedaba otra, el famoso derecho de piso. Y a veces ese derecho de piso era ese abuso deshonesto de parte del profesor, explotación. Del jefe, del compañero. Y durante años eso se incorporó como algo que era, bueno, está bien, es lo que es así. Y uno mismo lo toma así. El maltrato institucional. Claro, nos pasa a todos de decir, bueno, está bien, tengo que pagar el derecho de piso, recién me incorporo, bueno, me la banco. Y después eso se va... Increciendo. Claro, año tras año es una cosa que vos decís, bueno, está bien, ahora ya no pago más derecho de piso. Bueno, entonces tengo que pasar, y seguís pasando, y además, seguís pagando el derecho de piso. Hay que decir que hay gente que no quiso hacer eso. Hay gente que dijo, no, esto no es para mí, o no va por este lado, mi vida ni mi trabajo, y se ha quedado en la calle, se ha quedado sin esa posibilidad. Quizás en esta situación hay chicos de este pensionado o de otros pensionados que a sabiendas que esto estaba sucediendo dijeron, bueno, mira, no es lo mío, que tuvieron esa lucidez o ese olfato, quizás de sus familias también, por la educación que han recibido en su casa, decir, no, esto no está bien, entonces me bajo, y a lo mejor nunca lo contó, y la familia pensó, bueno, no rindió, no era para él, y a lo mejor lo que estaba pasando ahí era otra cosa. Sí, igual yo lo que quiero también marcar es que no necesariamente las familias contenedoras o no contenedoras se dividen en función del dinero que tengan o no. Yo he visto familias con situaciones de mucha vulnerabilidad económica y social que cuando ven que sus hijos están mal, ya te venís para casa. Y hay gente que tiene mucho dinero que manda a sus hijos pupilos a ciertos lugares, a colegios e internados y o escuelas de fútbol porque piensan que su hijo es el crack de los cracks.
Y durante años esos chicos, y yo le digo, me atrevería a decir, quizás estoy omitiendo algo que no corresponde, pero hay mucha gente de un alto poder adquisitivo que ha decidido a veces no mirar lo que a su hijo le pasa y lavarse las manos y seguir adelante. Total, son cosas de chicos. Y hoy vemos unos traumas tremendos en esos mayores que pasaron de chicos situaciones como estas y peores. La contención o la indiferencia familiar son las que van a... No tiene clase social. Y son las que van a marcar en qué línea, esto que vos preguntabas antes, qué secuelas le puede quedar a un chico. La contención o la indiferencia y el desinterés familiar también van a contribuir a qué puede pasar con ese chico. La ausencia. Hay personas que atraviesan situaciones críticas y tienen la capacidad de salir adelante, lo que se llama resiliencia, y salen adelante y pueden con todo. Y hay personas, absolutamente. Lo vemos con las madres del dolor. Tal cual. O sea, personas que pierden a sus hijos en situaciones críticas, que entran en pozos depresivos, y personas que con ese dolor consiguen hacer cosas como hacen las madres del dolor. ¿Sabe que tiene que ser también más sencillo y más fácil hacer las denuncias? Y que cuando va un chico con su mamá acompañado, su papá, a una comisaría o a donde fuese, o donde debe ir a hacer la denuncia, que sean tomadas de inmediato esa denuncia, no que sean personas que tienen que esperar porque es algo que se le ocurrió al chico, porque pasan esas cosas, ¿no? Que la denuncia se tome de inmediato y que haya una contención, me parece a mí, ¿no? Una contención en ese momento para este chico que está denunciando algo que es Pero yo te voy a decir abrumador. algo, Robert, mira, pongamos blanco sobre negro y seamos honestos. Si en realidad esto que pasó en Independiente hoy, que involucra a 60 menores, hubiera involucrado a uno, no le estaríamos hablando. ¿Y sabes por qué? Porque ahí hay muchísimo dinero que se reparte, hay mucho poder de por medio, y entonces con el dinero se callan las bocas. Y el poder se compra también. Bueno, pero si se está diciendo, si se destapa la olla, ¿por qué se pone en duda? ¿Pero por qué se pone en duda? Justamente por Porque hay eso. dinero de por medio. Exactamente. Deberían de destaparla, ¿no? Pero ¿por qué estamos suponiendo, por qué lo ponemos en condicional? Si se destapara la olla, lo ponemos en condicional Ahora, porque sabemos que el dinero atraviesa esto también. Es abominable Lo llegar- traspasa. Claro. Es abominable llegar a este extremo, ¿no? Para que se destape esa olla. Que hay chicos que estén en esa situación. Ojalá se destape la olla. Este club u otro club, el que sea este deporte, sea otro deporte, sea una institución estudiantil, una cátedra o lo que sea, qué triste, ¿no? Llegar a esta situación donde si no hay tantas denuncias, si no se hace público, mediático, porque muchas veces nos critican a los medios, dicen que somos nosotros. Bueno, lo escuchábamos recién a la los colegas, defensora, ¿no? diciendo lo que les pedimos a los medios es no utilizar esta información para que se revelen los nombres. O sea, nosotros no queremos ni que se revelen los nombres de los menores ni nada por el estilo, porque además resguardamos la privacidad del menor. Es contra la ley, o sea, Por supuesto, además es contra la ley. Sí. Pero seríamos muy torpes de nuestra parte. Pero lo que sí queremos es que se sepa la verdad. Nosotros laburamos para esto, somos periodistas para esto. Y hay que decir Queremos saber la verdad. Que gracias también a los medios, muchísimas gracias a los medios, estas situaciones se han conocido. Quizás 1 en 1 millón, o quizás 10 en 10 millones, pero si estos casos no se hubiesen hecho mediáticos, se hubieran quedado, y esto hubiese proseguido por años y de años. Y bueno, algo bien hemos hecho, ¿no? Y parece, ¿no? Parece, ¿Por qué no se supo? al menos esta noticia continúa en la palestra. Ahora, ¿cómo se trabaja, ya hablando netamente a lo profesional, en el consultorio, con una criatura que fue abusada durante muchos años, que padeció todas estas obligaciones a llevar a cabo y quiere continuar con esa carrera? Y lo dejan, vamos, porque en este sistema perverso puede ser que lo dejen, vamos a suponer, estamos hablando de Independiente, lo pongo porque hoy estamos hablando de Independiente, pero puede ser el club de, no sé, Calamuchita, no Que importa. lo laten, como se Claro, dice. que lo dejen continuar en el club para realizar esa carrera. ¿Cómo se lo trabaja ahí? A ver, yo personalmente lo tomo como un punto saludable, que para él su objetivo en la vida, que es ser jugador de fútbol, no haya quedado aniquilado Y trunco. por esta obra perversa de un adulto sobre él. Yo lo tomaría como un punto de salud. Sí, por supuesto, habría que escuchar por qué cayó en esta situación y cómo cree él que puede salir y que puede cuidarse y cómo cree que ahora puede afrontar eso. Pero me parece que sería un punto a favor que él sienta que todo su proyecto no se tiene que venir abajo
por esta situación. Igual la clínica es el 1 a 1. No hay reglas generales para trabajar con chicos abusados, reglas generales para trabajar con chicos adictos o reglas generales para trabajar con chicos que sean hijos de padres separados. En realidad, esto es el 1 a 1 y ver qué le pasa a cada uno de esos jóvenes o de esos niños con esto que lo atravesó y ver cómo sale adelante y qué puede construir a partir de esto. Ahora, Cintia, de ahora hace un tiempo atrás, ¿se sabe si en estos clubes, en estos pensionados, existe la figura de un psicólogo, de un profesional que esté allí en la contención? Porque quizás, a ver, no hablando del abuso, pero quizás el bajo rendimiento de un deportista porque está deprimido, porque está lejos de su familia, que justamente lo que se está buscando en este chico es que dé el máximo del máximo de todas sus expectativas deportivas, y de repente este chico está deprimido por esta causa o por otra. ¿Existe hoy esa figura dentro de los clubes de fútbol de contención? En un principio generó mucha así como está el resistencia, entrenador y está sí. el médico asistente y está el que lleva la camiseta cuando están jugando al fútbol, lo hablo desde un fardo más llano, ¿no? ¿Existe ese psicólogo que detecta que entre esos 60 chicos, en este caso, o entre ese club o entre esos jugadores, hay alguien que la está pasando mal? A medias, y te digo por qué. ¿Cómo a medias? Primero fue una figura absolutamente resistida, ¿sí? Después hubo profesionales que tampoco nos hicieron quedar muy bien porque eran buchones de los directivos, para decirlo en un término coloquial. También eso. Y vos me contabas algo de tu técnico y yo iba y le contaba al técnico lo que vos decías, o le contaba a periodistas. Hay psicólogos que le han contado a periodistas cosas que algún jugador le ha contado. Me imagino que no tiene matrícula, ya está fuera, ¿no? No lo sé, tendría que averiguarlo, no lo sé. Pero fueron casos bastante conocidos también, lo cual nos hizo quedar muy mal. Después también hay... digamos, hay como cierta minimización del rol del psicólogo en función de lo preventivo. El psicólogo es para los locos. Que creen que es obsoleto tenerlo en un club de fútbol, ¿no? Como que es innecesario y es ridículo. Es puro bla bla. Claro. Es para el que está loco, es para el que tiene problemas. No existe la figura del psicólogo a nivel preventivo. Ahora estábamos hablando, ahora estoy haciendo memoria y se había hablado de un psicólogo, no sé, para la selección. Sí. Porque viste que la selección, como vienen todos de diferentes lugares, estaban medio bajoneados, no podían unirse como grupo, entonces para trabajar, la unión y demás, iban a contratar teóricamente un psicólogo, al menos eso era lo que estaban pidiendo. Pero para el negocio. No lo sé, no quiero meterme en ese terreno, porque también hay como toda una discusión clínica entre los psicólogos deportólogos y los psicólogos clínicos. Usted dijo a medias, que esa figura... Claro, es una figura profesional está a medias. Es resistida, digamos, es resistida en un punto, es peligrosa porque puede escuchar y enterarse de cosas que el club no quiere que se sepan o que un técnico no quiere que se sepan. Puede ser el desmoronamiento absoluto de la institución también. Absolutamente, como pasó en este caso, digamos, y en este caso porque había una figura legal que obligaba al psicólogo a que hiciera la denuncia, pero... Si eso no hubiese existido, y no lo sé. Hubiese seguido pasando. Es que queda en la ética de cada profesional saber qué hace con esa información que recibe. Entonces, está muy resistido, pero vos recién lo decías, como el preparador físico, como el técnico... Puede haber 1 o 2 psicólogos en un club para 500 chicos. Debería. Pero no hay un preparador físico para 500 chicos. No, claro. Entonces, ¿por qué la figura del psicólogo no tiene la misma relevancia que tiene la del preparador físico? Si se supone que de la cabeza debería estar tan bien como del cuerpo. Por eso digo a medias. Lo tenemos en algunos casos porque hay que tenerlo y en otros casos porque realmente confiamos en que su trabajo sirve. Bien. Pero es un trabajo arduo. Hay que convencer de que el psicólogo sirve adentro de un plantel. Bien, Cintia. Muchísimas gracias, gracias por venir, por este relato y esta entrevista que hemos mantenido con Abby y que solamente ustedes en su casa lo estaban pensando y bueno, aquí en Minuto a Minuto de alguna manera le trasladamos estas inquietudes que son las de los padres también, sí, que son las de estas personas que están allí pasando una situación quizás igual o similar. Gracias. A ustedes. Vamos a escuchar a la fiscal que habló el viernes, la fiscal del caso de este club independiente, porque realmente lo que dice es revelador. A ver. Mire, por el momento, respecto a la causa y las investigaciones que estamos llevando a cabo, no voy a hacer declaraciones. Me remito a lo que están diciendo los medios. Ayer se hicieron allanamientos, van a seguir haciéndose procedimientos en el transcurso de los días. Con toda la información que nos vayan llegando, vamos a hacer distintos operativos. Obviamente nosotros queremos llegar a esclarecer esto hasta las últimas consecuencias, pero en este momento yo sé que ustedes necesitan información y es el trabajo que tienen.
pero bueno, es una causa muy compleja que tiene aristas muy delicadas, involucra a menores, entonces yo lo que voy a aprovechar ahora es a transmitirle, acá tenemos un oficio que nos presentaron del servicio local, que son los que se encargan más que nada de la asistencia de los menores, que nos piden que intercedamos ante los medios para que se arbitren todas las medidas para que no sigan trascendiendo las circunstancias de los menores, no sé, con nombres o con datos que puedan llegar a individualizarlos. Para que la gente lo entienda, ¿por qué es una causa tan compleja? Y como ya dije, involucra menores, estamos hablando de abusos sexuales, el tema también de las medidas que tenemos que hacer no son declaraciones testimoniales, sino que se hacen entrevistas con psicólogos y con distintos profesionales. Bueno, ahora vamos a hablar con Cristian Minich. Cris, muy bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, Abby, ¿cómo bien? estás? Muy bien. Bueno, porque tenemos que hablar también de la postura del club sobre este caso, ¿no? Exactamente, un tema, bueno, ustedes lo han desarrollado, muy complejo, complicado. El club ha tomado las medidas correspondientes, puso a disposición de la justicia todo lo necesario para que se esclarezca y se llegue hasta el final de la cuestión. Lo que sí. estamos viendo, perdóname, Cris, pero lo que estamos viendo detrás nuestro es el video de la pensión. ¿Así es la pensión? Son imágenes exactamente de la pensión de Independiente. A ver, quiero aclarar que estas primeras imágenes es la etapa de obra, de construcción. Ahora ustedes van a ver, a medida que avance el paño, cómo está hoy la pensión de Independiente, que realmente es un complejo nuevo, que tiene unas 30 hectáreas aproximadamente, además de las cuestiones edilicias, la parte deportiva, canchas de fútbol, para entrenamiento, para partidos amistosos de las divisiones inferiores. Como bien ustedes contaban, un lugar que tiene capacidad para unos 60 chicos aproximadamente. La mayor cantidad, un 90%, son chicos de las provincias del interior del país. Claro. Hay algunos casos también de chicos de Buenos Aires, principalmente aquellos que, bueno, las familias no pasan una buena situación económica, y el club le puede brindar mayor comodidades, además de las cuestiones de alimentación, de estudios. Lo que te iba a decir, los chicos están dentro de la pensión, duermen, viven, ¿no? Viven dentro ahí, de la pensión. Les dan el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, sí. Todo, la comida, más los niveles de estudio a los que puedan acceder. Exactamente, Independiente tiene una escuela, muchos de los chicos que están en la pensión van al colegio de Independiente, otros van a otros establecimientos, de todos modos es el club el que se encarga de los traslados, de llevarlos a las instituciones educativas, de devolverlos de vuelta a la pensión con sistemas de buses, sí. Pero también está lo que tiene que ver con las autorizaciones de salida de la pensión. Tienen los juveniles momentos en que se pueden retirar, quizás para visitas, se pueden ir con familiares los fines de semana. Hay una autorización anual que cuando el chico llega a la pensión ya trae la autorización de los padres o del tutor. Exactamente, que sirve para todo el año. Y después hay casos puntuales, si necesitan retirarse por alguna cuestión en particular, bueno, se requiere de una nueva autorización que también puede ser, Abby, de manera digital, a través de un mail, de un mensaje de texto, hay facilidades. Está bien, es decir, que puede ser el tutor que llame o que le mande un mensaje de texto y le diga, bueno, mira, esto... No sé, mi hijo va a tener que salir tal día. Claro, por alguna cuestión, después el club lo tiene que autorizar o no. Puede no brindarle ese permiso. Okay. Pero son principalmente los fines de semana cuando los futbolistas cuentan con mayor cantidad de horas para estar fuera de la pensión. Es decir, para que se pueda desarrollar todo lo que pasaba en estos departamentos, en Palermo, en San Isidro, evidentemente tienen que contar con un tiempo considerable, que no es el tiempo que tienen los chicos entre semana, por ejemplo. Claro, y ahí estamos viendo, por ejemplo, la cocina, que es donde se desarrolla el alimento, el comedor. Y las habitaciones. ¿Cuántos chicos por habitación se sabe? Sí, no tengo el dato concreto, pero suele ser de 5, 6, 7 chicos, suele haber camas cucheta, por ejemplo. Son lugares compartidos. Claro, sí. Igual que el baño.
Sí, el baño, El baño así también todo es se compartido. comparte. Todo es compartido. Exactamente. ¿Cuánto hace, Cris, porque estábamos preguntándonos con Robert hace un ratito nada más, cuánto hace que se viene hablando de Independiente con esta, o se descubrió ahora, cuántos años venimos con este tipo de abusos? A ver, se habla de una red que viene de larga data, de 10 años aproximadamente. Independiente sería uno de los clubes involucrados, pero se está investigando si hay casos también de otros clubes. Se habla de 20 chicos en este último tiempo, porque si hablamos de 10 años, no son los 60 chicos que hace 10 años que están en la No, pensión. por supuesto que Algunos no. tienen un año, otros tienen meses, algunos llevan un poco más de tiempo, pero como máximo hasta 3, 4 años pueden llevar dentro de la pensión. Como máximo. O sea que tenemos, por ejemplo, jugadores ahora ya adultos, mayores Claro. de edad, que habían vivido en esa pensión y Claro, que... sí, hay futbolistas profesionales, por ejemplo el Kun Agüero estuvo un tiempo en Estuvo la ahí. pensión de Independiente, Adrián Gavarini, el arquero, hay varios casos, inclusive futbolistas que han llegado a jugar en la selección nacional, que han estado en la pensión, pero a ver, para que nos demos una idea, los chicos llegan aproximadamente a una edad de 14 años Sí. para probarse en el club. Si el club considera que tienen un futuro promisorio deportivo, bueno, los contratan, le dan alojamiento en la pensión, pero si alrededor de los 18, 19 años no despegaron o no están más cerca de formar parte del plantel profesional, el club rescinde los contratos. Claro, ya Y está. trae nuevos jugadores, Y o esos los cede chicos a van a sus préstamo a otros casas. clubes, o vuelven a las casas, o van a probar suerte a otros equipos. Ahí ya depende más del chico, de un representante, de la familia, del deseo de progresar en el fútbol o de tener otra oportunidad. Pero si a los 18 años el club considera que no está para ser parte del plantel profesional, le da la libertad de acción. Bien, gracias, Cris. No, por favor.